Natalia, muchas Muchas gracias. gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Un saludo muy especial para todos. Gracias por la invitación, Natalia. Pastor Juan Marcos, mil gracias por la invitación. Y me encanta el título del evento, Reto para Valientes, porque creo que es ante eso que estamos enfrentados en la sociedad actual. Hoy quiero simplemente compartir tres reflexiones muy básicas porque queremos también poder tener esa retroalimentación, como decía Natalia, y poder contestar algunas dudas que tengan nuestros oyentes o televidentes o como se dice ahora en las redes, pero las personas que estamos en el evento. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que estamos viviendo tiempos muy especiales. Yo sé que a veces cuando ustedes ven las noticias, oímos en la radio, hablamos con los vecinos, etcétera, parece que estuviéramos en un momento de extravío total de la sensatez. A veces a uno se le hace que las cosas más lógicas que deberían hacerse no se hacen. Hay como un ambiente de desesperanza, de conflicto en casi todas las áreas y eso nos tiende a rodear. Y la verdad es que estamos enfrentados ante una agenda que nos quieren imponer y que nos vienen trayendo poco a poco en las diferentes esferas de la sociedad, una esfera que quiere romper con la identidad de las personas, una esfera que quiere acabar con toda forma de autoridad, una agenda que quiere romper el orden específico que tenemos en la sociedad y dentro de eso atacar dos pilares básicos de la sociedad occidental, que son la familia y la iglesia. Por eso es que a veces en el Congreso de la República encontramos frente a las cosas más sencillas que meten articulillos, que meten puntos que siempre van casi para destruir el orden que está dado en la familia, la autoridad que está dada en la familia, para destruir esos modelos que tenemos nosotros de estructuración social. Recuerden que la familia es no solamente el ladrillo, sino la célula básica de la sociedad, es decir, la sociedad está hecha por familias. Y cuando nosotros hablamos de autoridad y gobierno, recuerden que si bien la primera esfera de gobierno es el autogobierno, pues la segunda es la familia. Y de hecho en la palabra el Señor nos habla también sobre gobernar bien nuestra casa y eso se refiere específicamente a la familia. Pero ante eso, ¿qué hacer? Y yo siempre les traigo a las personas una propuesta muy básica. Yo les digo que estamos en momentos de rehabilitar el sentido común. Parece tan sencillo, parece tan simple, pero es tan difícil porque estamos oyendo voces, comentarios en redes, tendencias y siempre se habla sobre cositas, sobre temitas, pero yo creo que es hora que nosotros nos paremos y digamos, ¿cómo podemos rehabilitar nosotros el sentido común ante este extravío de la sensatez? Pues rehabilitemos el sentido común y eso no es más que saber cómo deben funcionar las cosas y aplicar lo que funciona, lo que está comprobado que sirve, lo que conduce a mejorar nuestras condiciones como sociedad, a tener mayor libertad, a tener mayor prosperidad, a tener mayor seguridad. Recuerden que todo sistema de pensamiento, toda ideología, todo modelo de gobierno está compuesto por, digamos, tres fundamentos básicos. Unos principios de donde se pueden extrapolar las normas y finalmente las leyes, unos valores que modelan comportamientos y finalmente modelan la cultura y unos modelos que finalmente se convierten en los sistemas que nosotros usamos, sistemas de salud, sistema educativo, sistema económico, etcétera. Depende de lo que nosotros pongamos en cada una de esas tres casillas, pues los resultados que vamos a obtener. Es así de sencillo. La pregunta es, ¿qué principios son los que nosotros estamos poniendo? ¿Qué valores son los que estamos aplicando y qué modelos son los que tenemos en la sociedad? Nosotros deberíamos hacer esa rehabilitación del sentido común y poner lo que produce sociedades más libres, más prósperas y sociedades que tengan ese orden y esa capacidad de que podamos también crecer como sociedad y generar desarrollo. La buena noticia es que nosotros eso ya lo tenemos escrito. Esos principios, esos valores y esos modelos, el Señor en su misericordia y en su gracia nos los dejó en la palabra de Dios. Y donde sea, en cualquier latitud que se han aplicado esa misma fórmula, creyendo o no, fíjense que este no es un tema religioso, es un tema de sentido común. Cuando se aplican los principios, los valores y tenemos los modelos correctos, se produce un cambio en la sociedad. Entonces, la primera reflexión que quiero dejar con ustedes es: las ideas tienen consecuencias. No subestimemos las ideas.
A veces la gente dice, no, pero ese es un tema ideológico, eso son bobadas de aquí, eso que están hablando allí nunca va a pasar. Cuidado, las ideas tienen consecuencias. Y se empieza con una palabra, empiezan a cambiar las estructuras en la mente, la gente empieza a aceptarlos y finalmente tenemos consecuencias desastrosas en nuestra sociedad. Teniendo eso en cuenta, quería contarles también entonces cómo ha sido esa experiencia en el Congreso. Nosotros allí por la misericordia de Dios llegamos y soy uno de 172 representantes a la Cámara. Y ahí poco a poco, al principio en esa lucha permanente, porque empezábamos a ver que llegaban una cantidad de proyectos con cosas locas, el divorcio express, diferentes proyectos que quieren cambiar, el orden de los apellidos incluso, o sea, una cantidad de temas que nosotros veíamos, venga, a veces son cosas que parecen tan simples, tan sin sentido, pero resulta que están dirigidas específicamente a destruir la autoridad y el orden específico que debe haber en la familia. Ahora incluso muchas ONGs, muchos gobiernos, incluso agencias multilaterales nos han traído muchos temas de refuerzo positivo, por ejemplo en temas de género. Y a veces la gente dice, bueno, pero ¿eso qué tiene de malo? No, no tiene nada de malo. Nosotros como cristianos creemos en el valor de la mujer, creemos en el valor del hombre, creemos que son complementarios y creemos en un valor superior y es la suma de esas dos potencialidades en la familia, en el matrimonio. Nosotros no hemos entendido todavía la grandeza de ese pacto matrimonial. Entonces, cuando nosotros entendemos estos temas, empezamos a ver por qué los quieren bombardear desde todas las áreas. A veces con cosas simples como otorgar un crédito. Miren la experiencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, en Cartagena, donde hacemos un trabajo de estímulo de nuevos negocios, de emprendimientos, etcétera, porque muchas de estas organizaciones están dando solo créditos hacia la mujer. Cuando llega una familia desplazada, ahora es cierto, muchas veces llegan las mujeres solas con los niños, todas esas realidades son ciertas, pero también lo vimos en el caso de la familia y lo quiero traer de ejemplo para que ustedes lo vean. Llegaba la familia desplazada, el hombre, la mujer con sus 2, 3, 4 niños y al pedirle a ella que se reuniera con otras mujeres para poder obtener el crédito, en una cosa que parece tan sencilla se empezaba a dar un desbalance en el orden y en la autoridad que hay dentro de la familia. Al invertir ese poder, lo que vimos fue una dinámica muy interesante en las casas. Ella era la que empezaba a controlar de alguna manera todo el tema de finanzas, etcétera, y empezaba a cambiar esa estructura de autoridad en la familia. Al hombre le tocaba salir a ver cómo se rebuscaba la plata y muchas veces, porque en eso también nosotros como hombres somos muy fáciles a ceder a lo más fácil, entonces empieza a desentender de la familia y terminaba o en la tienda hablando con los amigos o si quería conseguir recursos, entonces recurriendo a prácticas a veces muy complicadas que finalmente terminaban rompiendo la familia porque la señora se cansa, se rompe la familia, luego va a buscar otra pareja por protección y sistemas así que empezaban a romper totalmente la estructura familiar. Entonces miren que a veces cosas muy simples como una política pública pueden empezar a tener una repercusión grande en la familia. ¿Ante qué nos hemos visto enfrentados en el Congreso? Por ejemplo, proyectos como el que pretendía o la ley que prohíbe el castigo físico en niños. Allí yo tuve muchos ataques porque me opuse desde un principio a la ley, no porque esté de acuerdo con que se maltraten los niños como lo dijeron, porque el maltrato físico está totalmente proscrito en el ordenamiento legal colombiano y nosotros estamos totalmente en contra, sino simplemente es porque cada día se quiere meter más el Estado en la esfera que es de la familia y de alguna manera socavar o romper esa libertad que tenemos los padres para educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. En ese momento les dijimos con claridad, los hijos son de los padres, no son del Estado. Y allí en el Congreso mismo nos dijeron, no señor, eso es lo que hay que ver, hasta dónde sí tienen los padres la libertad de poder educar a sus hijos o no, porque prima el bien mayor, porque una cantidad de temas. Miren, estamos ante una lucha seria. Y nosotros tenemos que entender precisamente esas dinámicas que están ocurriendo en nuestra sociedad y entender por qué es hora de que nosotros también levantemos nuestras banderas. Nosotros hemos podido dar desde el Congreso también una lucha en defensa de la vida, hemos podido parar el proyecto de eutanasia, una cantidad de otros logros,
pero sin embargo vemos que día a día se siguen presentando iniciativas que pretenden socavar esa capacidad de los padres. Ahora estamos enfrentados frente a un proyecto de ley que pretende multar a los papás cuando sus hijos no van al colegio, lo cual nos parece absolutamente complicado, y allí estamos también dando esa batalla porque creemos firmemente en esa libertad y ese derecho que tenemos los padres de educar a nuestros hijos según nuestras convicciones. Dentro de esa convicción hemos decidido también pasar un proyecto de ley que lo estaremos presentando en estos días, donde dejamos explícito esa autoridad, esa libertad que tenemos los padres para escoger qué tipo de educación es la que pueden recibir nuestros hijos, incluso en planteles públicos. Tenemos que entender algo muy claramente, y esa es la segunda reflexión. Este tema no es de dominio, pero sí es de influencia. Es decir, no necesariamente tenemos que ser mayorías para poder lograr las cosas, pero sí desde nuestra casa, desde nuestro rango de influencia, podemos empezar a hacer que las cosas cambien en nuestro entorno, con nuestros amigos, con nuestros familiares, explicarle a otros padres por qué tenemos que dar ese paso al frente y tomar esa responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Y finalmente, dejarles qué debemos hacer, porque yo creo que cuando nosotros somos conscientes que como padres tenemos esa responsabilidad, que esa batalla ideológica, que esa lucha de cosmovisiones de la que yo siempre hablo, el campo de batalla es la mente y el corazón de nuestros hijos, pues entendemos que depende es de nosotros, no de lo mucho que puedan hacer ellos, sino de lo que a veces dejamos de hacer nosotros como papás. A veces nosotros estamos cediendo el terreno, estamos cediendo el espacio en nuestras mismas casas, en los contenidos que se ven, en qué información es la que están recibiendo nuestros hijos, cuáles son los amigos, qué es lo que le están enseñando, y ahora no tanto en el colegio solamente, sino también en las universidades, que es otro tema del que tenemos que empezar a preocuparnos y empezar a ver qué es las acciones que tenemos que hacer nosotros como padres. Claro que tenemos que orar, pero esta tercera reflexión es muy importante. No podemos pedirle a Dios lo que Él nos pide hacer a nosotros. Nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y empezar a ocupar esos espacios que no podemos ceder, porque cualquier espacio que nosotros estemos cediendo en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros hijos, es por donde ellos van a entrar. Y cada día estamos sometidos a una mayor influencia del gobierno, del Estado en los asuntos familiares. Esas son las reflexiones que quería yo dejarles hoy, decirles que la buena noticia es que el Señor está con nosotros, que Él ha dejado una estructura familiar, Él ha dejado un modelo perfecto para la sociedad, y que somos nosotros como padres los encargados de construir nuestra casa, de responsabilizarnos de la educación de nuestros hijos, de la formación de nuestros hijos, de acompañarlos en ese proceso maravilloso de desarrollo a través de las diferentes edades. Y finalmente, de poder entregarle a nuestra sociedad ciudadanos que apliquen esos principios, esos valores y esos modelos correctos para construir una mejor sociedad.